Por eso, si me permite, general, una vez que se consoliden esas estructuras, para usar un término que está muy en boga, ¿cuál es el modelo de país que usted propone? ¿Qué veremos en esa Argentina? No se puede decir en este momento, y con 3 años de gobierno por delante, 3 años y pico, cuál será la estructura final a la que nosotros aspiramos. Por la simple razón que yo considero que este es un país que ha de ser gobernado de emergencia. El país está en un estado de emergencia y tendrá que ser un gobierno de emergencia. Piensen ustedes cuando terminó la Guerra Mundial y ahí tienen los mejores modelos. Todos los países europeos que quedaron destruidos. Italia, Francia, no digamos Alemania, que quedó en el suelo totalmente destruido. A ellos no se les ocurrió organizar un gobierno, un Reichstag y tal. Se juntaron todos y dijeron, no, este es un gobierno de emergencia. ¿Por qué? Porque la vida del país está en una situación de emergencia. Y se pusieron a decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar. Se organizó el trabajo y todo el mundo comenzó a trabajar. Y sobre eso comenzaron a construir. Recién, casi 10 años después, comenzó el gobierno a organizarse regularmente dentro de las formas que actualmente tiene. En Italia fue exactamente igual. Y en Francia, cuando termina la reconstrucción, está la Tercera República. La Tercera República es una república socialista. Para reconstruirla tienen que abandonar el sistema y ponerse en un neocapitalismo sin el cual no hubiera sido reconstruida por los que la habían destruido. A través de sus palabras daría la impresión que usted piensa en ese gobierno de emergencia, no digo un gobierno de coalición nacional porque no se adapta un poco a nuestras costumbres, pero un gobierno de unión nacional. Exacto. ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos ¿Y es usted optimista respecto de sus enemigos políticos? Completamente. Yo he conversado con todos ellos. Tenemos las diferencias naturales que el matiz político da en estas circunstancias, pero toda es gente de excelente buena voluntad y sobre todo de gran capacidad, que no pueden perderse en un momento de emergencia en que el país necesita la inteligencia, la capacidad y la tenacidad de cada uno de los argentinos. Yo pienso que eso llevará a un gobierno que dentro de lo constitucional tendrá su presidente de la República, porque esa es la Constitución, y el puesto de presidente de la República no es delegable, de acuerdo a la Constitución, pero nada impide que el presidente tenga a su lado a todos los hombres que crea útiles para construir el destino del país. Podría hacer generar un poco la institucionalización de lo que podría ser un gobierno de unidad nacional. Exacto. Que podría estar reflejado, por ejemplo, en la institucionalización de lo que usted denomina Consejo de Estado, por ejemplo. Exacto, sí. Yo dije Consejo de Estado por darle un nombre, porque los consejos de Estado, usted sabe que tienen una larga historia, desde los consejos áulicos, que nosotros sabemos bien qué resultado dieron, hasta los consejos de reinos, que fueron los que se establecieron al salir de la Edad Media, que todavía funcionan en toda Europa. Y después se fueron convirtiendo a medida que los países se fueron también cambiando los sistemas. Francia tiene su magnífico Consejo de Estado. Nosotros no necesitamos, en mi concepto, un Consejo de Estado con eso, con esa hermenéutica, ¿no? Sino un Consejo de Estado político. Allí es hasta económico. El Consejo de Estado controla la economía en Francia. Pero esas son, diremos, excrescencias constitucionales que se han ido realizando con el tiempo. Nosotros lo que necesitamos es constituir un organismo donde todos los dirigentes de los partidos políticos puedan coparticipar el Poder Ejecutivo con el gobierno, es decir, con el presidente de la nación, que es por la Constitución el encargado del poder, es decir, es el Poder Ejecutivo. Dice la Constitución, un ciudadano con el título de presidente de la nación argentina. Claro, yo no quiero entrar en el detalle de discutir. No, es que tampoco podría decirle yo, porque eso dependerá de lo que digan los demás dirigentes. Exacto. Porque ¿sabe lo que ocurre, general?
Los dirigentes políticos y los partidos políticos están representados en la legislatura, donde evidentemente van a fijar sus posiciones. Será muy difícil que haya dirigentes de los mismos partidos políticos dispuestos a un Consejo de Estado con el concepto de emergencia que no van a tener los dirigentes que piensan en una vida política inmediata. Es que no deben de estar en eso, deben de estar en su función, que es legislativa. Claro. Ajá. En cambio este no, este es ejecutivo. Pero si nosotros cuando el presidente de la República va a tomar una medida, va a su consejo y le dice: señores, ¿qué les parece? Vamos a tomar esta medida. Pero ¿y si el debate reproduce un debate parlamentario? No, bueno, es que no puede ser, porque no es allí la función parlamentaria, es la función ejecutiva. Se podrá discutir y se terminará por decir, bueno, que se haga una ley, se mande al Congreso, si quieren hacer una discusión más profunda. Pero hay actos del Poder Ejecutivo que deben de ser, miremos, apoyados por todas las fuerzas políticas. Por otra parte, exacto, pero por otra parte hay un estado de emergencia que hay que penetrar bien claramente qué es el estado de emergencia nuestro. Salimos nosotros de una dictadura militar, no hay que olvidarse. Conformamos por primera vez un gobierno popular, después de muchos años de gobiernos que no han sido populares, y tenemos que defenderlo. Y usted sabe que el peor enemigo de los gobiernos políticos han sido los políticos mismos. Así es. Ellos deben de estar de acuerdo y deben ser el elemento consolidador, que consolide eso, el gobierno del pueblo. Y para que se consolide el gobierno del pueblo deben estar todas las fuerzas políticas decididas y en acuerdo. Ahora, claro, como lo veo yo el problema. Las circunstancias que enfrenta en este momento el país con respecto a la relación entre las distintas fuerzas políticas es muy distinta a la del 46 al 55. Sí, claro. Prácticamente sus adversarios de ayer, hoy, si bien mantienen su individualidad, son sus amigos. Mis amigos, exacto. Ahora bien, general, yo quiero referirme concretamente a la primera parte de su definición en torno a los planes de cambio de estructuras. Usted lo ha dicho, que usted es partidario de una reforma, no de una revolución. En su último mensaje en el Congreso, usted dijo, calificó la evolución de los tiempos en el mundo, habló del medioevo, del sistema feudal, en la época de las nacionalidades con el sistema demoliberal, y dijo, haciendo una comparación muy acertada, que esta época, la del continentalismo, en la era del jet, difícilmente llegue al año 2000. Es decir, que la velocidad permanentemente, a medida que avanzan los tiempos, se va acelerando. Ahora bien, partiendo de esa definición suya y partiendo de la advertencia que usted hizo de que no se puede llegar tarde, ¿usted cree que la adecuación de Argentina en este momento a esta época que vivimos del continentalismo puede lograrse en tiempo aplicando la filosofía que usted anticipó ya de todo en su medida y armoniosamente? Sí, porque casualmente es coincidente con todo eso que hemos venido sosteniendo hace 30 años nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una evolución que es profunda y que nosotros la percibimos por lo que sale a la superficie como consecuencia de esa evolución, que no obedece a nuestra voluntad. No es el hombre el que hace evolucionar a la humanidad, desgraciadamente, sino son un sinnúmero de determinismos y fatalismos históricos que van haciendo eso. Nosotros, los hombres, apenas podemos construir un sistema periférico para colocar sobre esa evolución y poder cabalgar en ella. Esa es consecuencia de ese hecho, es el sistema. El sistema nuestro, el sistema, diremos, que cambia con la evolución. Y este sistema para el medioevo va determinándose en todo con formas sociales o de justicia social. Llámele socialismo y nosotros le llamamos justicialismo. Pero es todo un sistema que ya en Europa está en general desde Rusia internacional y dogmático hasta Dinamarca, que son monarquías socialistas. Ya el sistema está en ejecución en todas esas partes. No hay lugar en el mundo. Todo Medio Oriente son repúblicas socialistas. Toda el África se está estructurando sobre repúblicas socialistas, menos algunas que todavía resisten y que están
con la oposición de todos, por cuestiones raciales o por cuestiones X. Ahora, en Estados Unidos hay mucha gente que ya piensa en esa necesidad. Y eso que es el baluarte del demoliberalismo que todavía queda en el mundo. Sin embargo, hay grandes fuerzas que están luchando por esto, sobre todo la juventud. Ahora, nosotros, si esto mismo lo hemos venido diciendo hace muchos años, porque hemos explicado también por qué es el cambio. El sistema demoliberal capitalista que funcionó durante el siglo XIX y XX es indudable que fue un sistema que a la ciencia y a la técnica avanzó más que en los 10 siglos precedentes. Pero no podemos tampoco ignorar que todo ese inmenso esfuerzo fue realizado sobre el sacrificio de los pueblos, ¿o no? Los pueblos, a través de esa misma técnica y ciencia profundamente evolucionada, se fueron esclareciendo. Hoy un paisano metido en la selva está con su transistor escuchando lo que pasa en el mundo entero. Y eso ha ido esclareciendo a los pueblos. Hoy los pueblos esclarecidos no aceptan el sacrificio. Y si usted le impone el sacrificio, se rebelan. Es necesario conformar un nuevo sistema donde sea un esfuerzo mancomunado y donde la intensidad del esfuerzo y la capacidad para realizarlo esté justamente compensado. Lo que me asombra o me produce necesidad de preguntarle al menos, es su tan ilimitada confianza en que este sistema, que parece tan lógico a través del análisis de la historia, de la realidad contemporánea, de las experiencias que vemos en todo el mundo, como usted dice, de la tecnología y del desarrollo tecnológico, que este sistema que usted promoverá desde su gobierno y que considera lógico, necesario e imprescindible para el país, su optimismo respecto a la participación de los demás partidos, de los demás políticos. Es decir, usted revela como una especie de confianza ilimitada en que el estado de emergencia, así como la voz de la historia, impondrá que los dirigentes políticos argentinos reaccionen y admitan algo que no se admitió nunca en este país. ¿Usted recuerda que en este país algún día, alguna vez, hubo un concepto tan drástico de la unión nacional para gobernar, por lo menos en este siglo? No hay duda, pero algún día tendrá que llegar. Y ese concepto no se ha producido en este país por falta de cultura política. Uno ve en Europa estos mismos fenómenos como se resuelven de otra manera totalmente diferente. Algunos dicen qué suerte tiene Francia, siempre le aparece el hombre que lo salva. No es suerte, es cultura política. Este es un país politizado, pero sin cultura política. Nosotros tenemos que trabajar, claro que para adquirir de cultura política, el primer paso es politizarse. En un país despolitizado la cultura política no es accesible. Es decir, politizarlo, y dentro de esa politización ahora tenemos que trabajar intensamente para llegar a una cultura política que nos dé esa posibilidad. Por otra parte, este sistema es un sistema de emergencia que dura muy poco tiempo y en el que ya la mayor parte de los dirigentes políticos con quienes he conversado están de acuerdo. Porque esto, claro, estas cosas no hay que hacerlas al día siguiente, hay que hacerlas el día antes. Señor, yo quisiera, tomando la anterior pregunta de Villarroel, que se refería a su conocida idea sobre el continentalismo, usted tiene una frase que ha sido reiterada, en el sentido de que en el año 2000 encontrará a América Latina unida o dominada. Pero también se dice que existe dentro de nuestra América Latina una potencia de carácter subimperialista que podría tener una idea distinta, o por lo menos que quisiera que ese proceso se hiciera con otro signo que usted está propugnando y que podría corresponder a la Argentina y al resto de las naciones. ¿Cómo enfoca ese problema, señor? Bueno, yo creo, de esto nosotros tenemos un ejemplo, y vea, decía Napoleón, los ejemplos suelen explicarlo todo. En Europa
En 1958 se hace el Tratado de Roma. Al Tratado de Roma concurren los 6 países más interesados porque están en plena reorganización de posguerra. Y establecen una comunidad económica europea, estableciendo 2 grandes vallas de seguridad con el Euratom y con el Pacto del Carbón. Es decir, gente que ya comenzaba a pensar en el gran problema de la actualidad, que es la carencia de materia prima. Y entonces iban asegurándose desde el vamos la materia prima, fundamental para ellos. Esa comunidad económica se forma. De afuera, un país ya, diremos, semi-imperialista, porque Inglaterra, después de Churchill, terminó con su imperio, que fue una de las grandes cosas que hizo Churchill. Ese servía de instrumento a otro imperialismo, que lo alentaba. Y a través de ese subimperialismo se fundó en Europa la Asociación de Libre Comercio, es decir, Asociación Europea de Libre Comercio. A esto le contestó la Comunidad Económica Europea con el Mercado Común Europeo. Cerró la frontera. Ese país que colocaba casi toda su producción industrial en Europa se quedó sin mercado, porque ya otros países no compran manufacturas, quieren fábricas. Ya los tontos se han acabado en el mundo y la mano de obra debe quedar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese país comienza, en un día tuvo que nacionalizar toda la industria ante la amenaza del crack generalizado. Pero al hacer eso, la esterlina, que iba prendida a esa caída, empezó a caer también. Le dieron 2.000 millones de dólares para apuntalar la libra, se apuntaló, pero se apuntaló por un tiempo. Cuando pidieron la segunda, ya no era posible tanto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Los señores sacaron el sombrero, se fueron al mercado común y dijeron: no queremos saber nada del otro, queremos ser del mercado común. Piense que si nosotros hacemos una comunidad económica latinoamericana y después establecemos un mercado común latinoamericano, ese país a que usted se refiere, que está en un boom industrial muy grande, ¿a dónde va a colocar su producción? Que actualmente la está colocando casi toda en Latinoamérica. Claro, el ejemplo es decir, solo que está pensando ya con el esquema del subimperialismo, el imperialismo y natural. Al final se sacarán el sombrero y vendrán a pedir. Esta es nuestra factura, la cuenta deudada. Natural. No estamos como partiendo un poco tarde, general, sin embargo, debido a hechos anteriores, por supuesto, ¿no? Bueno, no, vea, esas cuestiones que se han producido tienen ninguna importancia para mí. No tienen ninguna importancia si nosotros, desde ahora, procedemos bien. Estamos un poco en retardo. Estamos un poco en retardo porque, en fin, no hemos tenido la fortuna de que nos acompañase también un desenvolvimiento y desarrollo similar. Pero en esto nunca es tarde cuando la dicha es buena. Somos un país sumamente rico, mucho más rico de lo que muchos imaginan. Que ya en 1910 Poincaré, cuando nos visitó, dijo lo definitivo. Dice: es un país tan rico que a pesar de lo que hacen todos los gobiernos por hundirlo, no han conseguido, sigue flotando, ¿sabes?